Qué bien, qué bien, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en nuestra clase de Hechos de los Apóstoles. Así se llama el curso. Así que creo que vamos a empezar ya y haciendo algunos comentarios. Las tareas que me han presentado algunos todavía no lo sé. Así que, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo le fue las tareitas, Hernán? ¿Qué comías? Fernando, que me ha enviado la tarea. ¿Qué les pareció la lectura? Tranquilo, pastor. Buenas tardes, profesor. Buenas Edificante, tardes, pastor, pastor. edificante. Soy Jecomías. Buenas tardes, Ah, muy pastor. bien. Que Dios lo bendiga. Qué bien, qué bueno que estemos hoy esta tarde retomando el curso. Les preguntaba cómo les fue las tareitas. Muy difícil, muy fáciles. Sí, es algo normal, pastor, el libro de los Hechos, y es algo muy importante, ¿no? Y sí, estaba viendo ahí, eh, investigando aún más del libro de Hechos, y sí está bien, pastor, era comprensible la lectura que usted nos ha dado. Excelente, excelente. Muy bien. Esto, ¿quién me estaba más antes? Creo que, a ver, Fernando, creo que me estaba respondiendo algo. Buenas tardes, profesor. Sí, me había preguntado cómo estaba la lectura, esto, y yo le había contestado que está edificante, hay cosas que eh, son novedosos y hay información que muchas veces no se encuentra en la Biblia. Ya. Claro, todo está escrito, es un redescubrimiento. Ahí estamos examinando la escritura. En cuanto al libro de los Hechos, no se trata del curso de hermenéutica, por si acaso. La clase anterior estaban algunos preguntando, haciéndome algunas preguntas que van más ya por lo hermenéutico, la interpretación, y esto no va por ahí mucho, ¿ah? Sino más histórico. Histórico acerca de los activa. Vamos a llamar así. O sea, el libro de los Hechos, es decir, es la historia de la iglesia, los inicios de la iglesia. Ya vamos a tomarlo así. Ya, Johncito, John Pianto, muy bien, muy bien. Hay que cerrar nuestro audio para que no haya no amerita, no es el curso. ¿Ya? Eh, eh, entonces, seguimos con el curso de los Hechos. También estábamos diciendo de que el libro de los Hechos prácticamente podríamos llamarlo los actos del Espíritu Santo. Sí, porque es el Espíritu Santo quien va dirigiendo a la iglesia, va dirigiendo a los líderes, a los pastores, a los apóstoles que habían quedado, y se va extendiendo conforme el Espíritu Santo va guiando a la iglesia. Es el Espíritu Santo que hoy también en día sigue guiando a la iglesia. Todo líder debe estar bajo ese liderazgo del Espíritu Santo. La iglesia va caminando bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, el obrar del Espíritu Santo es en la vida de los creyentes. También estábamos viendo que, pues la iglesia no estaba, mejor dicho, Lucas, que escribió también el Evangelio del mismo nombre. Entonces, el Evangelio es una parte y el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas,
del Evangelio. O sea, el segundo paso, ya hablamos de hechos, ¿no? O sea, se va cumpliendo el cumplimiento de la gran comisión. Así vamos a decir. El libro de los hechos es el cumplimiento de todo el mensaje del Evangelio, es el cumplimiento de la comisión. Ahí está, así vamos a decir. El libro de los hechos es el cumplimiento de la gran comisión de Dios, que Jesús dejó, ¿no? Por eso Lucas dice, ¿no? Oh Teófilo, esto, en la primera parte del relato, ¿no? Entonces de ahí viene una segunda parte. Se puede decir que hay una tercera, pero no se ha hallado los escritos, posiblemente, pero no hay, pues, tenemos solamente un tercer libro, no hay, sino es lo que escribió Lucas. Tenemos los datos nada más de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces las tareas que estamos dejando son muy interesantes porque prácticamente es un relato, mejor dicho, es ¿cómo se llama esto? Ah, 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 es un examen, mejor dicho, de toda la lección que un repaso de las lecciones que estamos dando, ¿no? Estamos avanzando bastante, corriendo bastante porque son muchas lecciones. Por ejemplo, hoy también vamos a tener otras 6 lecciones y, y vamos a pausarnos un poco, porque al final, como ustedes después van a estar leyendo, van a recordar y van a desarrollar también otras lecciones más que le voy a dejar, y de esa manera no va a quedar vacíos. O sea, vamos a, a cubrir todo el libro. Es la idea, el libro de los hechos. Ya. Eh, Así es, amigo. Está para vos. hermano mío, ya, muy bien, hay que apagarlo ahí para que no se acople acá, si no me dejan sin audio a mí. Bien, estábamos conversando, bienvenido Juan Chalco, bienvenido. Ahí he dejado en el grupo de seminario he dejado ahí las tareitas para leer, las lecciones para leer. Pero después, a ver si me dejas tu número ahí para conversar ahí, algunas cositas. Ya, mi hermano, muy bien. Entonces, ya creo que ya está, pues, ¿no? Nuestra lectura de viendo mi pantalla. Le voy a preguntar a Fernando Pérez. ¿Está viendo mi pantalla, Fernando? Sí, profesor, estoy viendo la pantalla. Perfecto. Ya está. Entonces vamos a la lección 7 que nos corresponde, ¿ya? Ya, disculpe ahí, vamos a ir un poquito, vamos a correr acá. Todo este material lo van a tener y ya no se preocupe de ello. Si alguno no puede ver la pantalla por algún asunto depende de señal, no hay problema que escúcheme atentamente nomás porque yo voy a estar lecturando todo este material y me voy a detener en algunos puntos que podamos ir teniendo alguna reflexión. ¿Ya? Entonces, vamos acá a la lección. Sí, estamos avanzando. Ya, yo también tengo esta computadora, es una computadora también bien antigua, bien viejita, entonces tengo que darle tranquilo nomás, porque si no, que el Señor nos ayude. Muy bien. Entonces ya hemos visto la lección 6, vamos a la lección 7.
Esto, a ver, espérenme brevemente. No sé, Dios. No sé cómo manejar esto. Esta es la lección 7. Ahí está. Ahora sí vamos a ver. Entonces, estamos ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Mire cómo hemos ido avanzando. Hemos iniciado con el capítulo 1, hemos visto muchos aspectos, y ahora estamos ya en el libro de los Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 7. Ya nos correspondería esta lección 7, en cuanto a los diáconos. ¿Ya? En cuanto a los diáconos. Vamos a hablar ahora algo de los griegos, ¿ya? Para poder tener un panorama y entender mejor. Atentos ahí a esta lectura. En Hechos 6:1 se lee la narración del descontento de los griegos, que se quejaron de que las viudas griegas eran desatendidas. Ya miren un aspecto muy, muy valioso ahí. ¿Quiénes eran estos griegos? Es preciso entender claramente quiénes eran. En primer término, no eran griegos, sino eran judíos, de sangre judía como los hebreos. Entonces, los judíos griegos eran judíos que vivían en el extranjero y estaban visitando Jerusalén en el templo de Pentecostés. Mejor dicho, en el tiempo de Pentecostés. Era la fiesta de Pentecostés judía, ¿ya? Era el tiempo de esa fiesta. O eran judíos que habían vivido en el extranjero, pero ahora vivían en Jerusalén. O sea, guardaban esa fiesta. ¿Se da cuenta por qué? Porque eran judíos, sino que vivían en el extranjero y habían venido a la fiesta. ¿Se da cuenta? Entonces, pero la Biblia nos narra ahí, ¿no? Los griegos, ¿no? Pero ya estamos entendiendo ahí que no necesariamente eran griegos, sino eran judíos que estaban fuera, que habían vuelto. Habían vivido en el extranjero, pero ahora vivían en Jerusalén. Ahora, un aspecto importante también, ellos hablaban griego. ¿Ves? Eso también, ¿no? Hablaban griego. Y la cultura, las costumbres y las ideas griegas influyeron mucho en ellos. Por esta razón fueron llamados judíos griegos o helenistas. Sin duda, los griegos eran más prósperos y gozaban de un modo de vivir más cómodo. Eran más receptivos y menos confinados a la tradición que los judíos palestinos. Imagínense, ¿no? Entonces ya entendemos ahí quiénes eran estos griegos que estaban hablando, que habla la Biblia, en el libro de los Hechos. ¿Ya? Entonces, eran personas que se habían ya criado de alguna manera con las costumbres, con la cultura helénica, ¿no? Con la cultura griega. Los helenistas estaban conscientes de las diferencias de lengua y cultura. Eran muy sensibles a una presunta diferencia de trato por parte de los apóstoles en la administración de la iglesia. No sabemos si las viudas griegas fueron desatendidas o no, pero cuando algunas irregularidades parecían levantarse, los griegos estaban listos para quejarse. Mira, es su forma, ¿no? La manera estaban bien observando esto, ¿no? Algunos problemas que surgían. Posiblemente esta era la primera vez que un espíritu de nacionalismo afectó a la iglesia. Vamos bien. B, el gobierno de la iglesia. Otro aspecto, vamos a ver otro aspecto. El gobierno de la iglesia. Referencia bíblica, tenemos 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya, miren ese orden. Aquí leemos que Dios puso gobiernos en la iglesia. La palabra gobierno se refiere al poder de reinar, al control organizado que Dios ha puesto en la iglesia para mantener el orden entre los creyentes. El Señor había puesto ciertos oficios y ministerios en la iglesia para gobernarla. Efesios 4:11, ahí lo encontramos.
Cuando apareció el problema del descontento de los creyentes griegos, los apóstoles rápidamente lo resolvieron demostrando gran sabiduría en este acto de gobernar. Imagínense, teniendo esta premisa, ¿no? De cómo gobernar, cómo ir ordenadamente, vamos a decirlo así, en ese orden que Dios había establecido, los apóstoles rápidamente dice que resolvieron el problema. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, el Espíritu Santo estaba ahí, pues. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, mis hermanos? Es el Señor. Entonces, ¿quién va guiando su iglesia? Es el Espíritu Santo. Entonces, por eso ellos, con esa sabiduría, arreglaron prontamente el asunto. Ahora, vamos a ver otro aspecto en cuanto a los diáconos. Los 12 apóstoles reunidos a todos los creyentes y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Su obra era la de perseverar en la oración y el ministerio de la palabra. Los ministros del Evangelio deben recordar siempre la sabiduría de los apóstoles en esta ocasión. La responsabilidad principal del ministro es darse a la oración y al ministerio de la palabra, no hacer trabajo secular, vamos a decirlo así, a menos que sea absolutamente necesario, ¿no? Entonces los ministros estaban encargados pues de predicar, de llevar la palabra. Se necesita tiempo, necesita ahí tiempo de oración, de estudio de la palabra para poder dar lo mejor, ¿no? Entonces no era correcto justo de estar atendiendo asuntos sociales, por decir así, ¿no? Aspectos así, ¿no? Como de vestido, de comida, son cosas que ellos lo vieron, lo primero es era en ellos, ¿no? La predicación de la palabra. Estar libres como y con toda esa libertad de profundizar en las escrituras, ¿no? Ese era el tema principal ahí. Entonces los apóstoles mandaron que los creyentes buscaran entre ellos mismos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y así lo hicieron, ¿no? Y los apóstoles les impusieron las manos y los ordenaron diáconos. Los nombres de los 7 diáconos eran Esteban, Simón, Felipe, Parmenás, Prócoro, Nicolás, Nicanor. Entonces la manera en que fueron escogidos los 7, notemos la manera. Primero, ¿no? Disculpa ahí. Primero, ¿cuál fue la manera? Los apóstoles dieron los requisitos que los hombres debían reunir. 1. 2. La iglesia los eligió. 3. Los apóstoles los nombraron y los ordenaron. Es una manera que se sigue, ¿no? Que se continúa hoy, ¿no? Los pastores, los ministros de Dios, los líderes están ahí. Entonces la manera en que esto se hizo contentó a todos. La gente escogió a los hombres, pero los apóstoles retenían la autoridad y la decisión final claramente en sus propias manos. Perfecto. Vamos viendo más, un poquito más. También se debe notar que los 7 tenían nombres griegos. Es muy probable que todos fueran griegos, ¿no? Ya sabemos qué tipo de griego eran, ¿no? O sea, judíos que habían vivido fuera. Entonces, ¿qué manera más grata y maravillosa usaron los apóstoles para resolver el problema y restaurar la unidad? Si antes los helenistas creían que no podían confiar en los hermanos hebreos, ahora se dieron cuenta de que los hebreos confiaban en los griegos. O sea, esto trajo una unidad en la iglesia. O sea, se arreglaron los problemas, se solucionaron, entonces se encargaron, sabiamente dieron la dirección, se ordenó como debe ser, ¿no? La iglesia, bajo oración y teniendo los requisitos necesarios, o sea, los requisitos. Ahora vamos a ver cuáles eran esos requisitos, que hoy también se tienen en cuenta. Por ejemplo, los requisitos de los diáconos. En Efesios 6.3 se leen los requisitos, en Hechos, perdón, 6.3 se leen los requisitos de los diáconos.
En primer lugar, varones. La palabra griega se emplea aquí, que aquí es la que específicamente indica el sexo masculino. Mire, BTV, no se podían escoger a mujeres. Desde ahí viene de entre vosotros. Otro requisito. Era preciso que los diáconos fueran miembros de la iglesia. Los que no pertenecían a la iglesia no podían participar en el gobierno de la iglesia. O sea, tenían que ser miembros. Bueno, como hoy también decimos, un miembro pleno, un miembro que esté ahí constante, bautizado, de buen testimonio. Ahora bien, de buen testimonio. Debían ser hombres de buena fama también, ¿no? O sea, no solamente, o sea, deben tener un récord también ahí de, sí, ¿no? De tal persona, ¿no? Sí, ¿no? Muy creyente, muy generoso, muy dadivoso. O sea, de algo muy conocido, ¿no? Su familia tiene bien en su casa, tiene una familia, cría a sus hijos muy bien. Todo eso, ¿no? Eso va creando una fama, un nombre a la persona. Ahora, el otro requisito era ser lleno del Espíritu Santo. También lleno de sabiduría. Debían ser hombres de entendimiento, o sea, que podían entender la escritura, que entendían las escrituras. ¿No? Muy bien. En 1 Timoteo 3, 8 al 13 se leen más requisitos. Otro aspecto también es, ¿no? Deben ser honestos, deben ser sin doblez, o sea, correcto, íntegro, ¿no? No deben ser dados a mucho vino. Bueno, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Deben ser sometidos a prueba primero. Deben ser irreprensibles. Deben ser maridos de una sola mujer. Deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Fácilmente podemos entender la importancia de este oficio al estudiar dichos requisitos. O sea, no es cualquier cosa. No es una cosa así pronta, rápida, ya para salir del paso. No, sino más bien tenía toda esa serie de requisitos, ¿no? Tremendo, como hoy día también, ¿no? No se escoge así nomás a cualquier persona, porque un diácono, vamos a entenderlo, en cualquier momento puede pastorear, puede estar en el pastorado. O sea, en ese sentido, o sea, un diácono conocedor de la escritura, tiene bien su hogar, de buen testimonio, como hoy día. Bien, los resultados de este acontecimiento. ¿A qué llevó esto? En Hechos 6:7 se lee que crecía la palabra del Señor, el número de los creyentes se multiplicaba y muchos sacerdotes obedecían y eran salvos. Este avivamiento tuvo lugar porque se habían restaurado la unidad. Todos los creyentes estaban contentos y los apóstoles podían darse a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, estaban más dedicados a la palabra. Entonces, estos son los resultados que trae, ¿no? Cuando se distribuye bien, se organiza bien. O sea, el pastor o el que da la palabra ahí está metido ahí, profundizando en la palabra, en el mensaje, en las oraciones. Y los que trabajan en el área social, en el arreglo, en el cuidado de todas estas cosas, aspectos sociales, vamos a decirlo así, también trabajan en su área. Entonces, todo camina. Hay buenos resultados. Debemos notar también que por lo menos los diáconos llegaron a ser evangelistas de mucha eficacia. En el caso de Esteban y Felipe, ustedes recordarán cómo Dios lo usó tremendamente. Esteban, pues, no fue el primer mártir, por decirlo así. Felipe fue usado por el Espíritu Santo y predicó la palabra al eunuco. ¿Se da cuenta? Entonces, hizo una obra muy tremenda, tremenda. Fueron usados tremendamente por el Señor. También en el área evangelística. ¿Por qué se menciona esto? Porque realmente el libro de los Hechos, como habíamos dicho ya en la clase anterior, los Hechos es la continuación, ¿no? O sea, el cumplimiento de la gran comisión. Por eso que enfatiza acá el evangelismo. Y en Hechos 1:8, como habíamos visto, el Señor
me seréis testigos, ¿no? Me seréis testigos, o sea, hay que predicar el evangelio en todas partes. Ese es el mensaje del libro de los Hechos. Eh, las misiones, la predicación del evangelio. Bien, entonces esto prueba que un hombre puede servir de diácono en la iglesia y a la vez ejercer el oficio del ministerio de la palabra. Aunque el oficio de diácono era principalmente el de ayudar en las cosas materiales. Esto no impedía que también ministrara en lo espiritual. O sea, no impide. ¿Me da cuenta? No impide. Qué tremendo. Entonces, ¿hay alguna observación en cuanto a lo que hemos visto, mis hermanos? ¿Alguien quiere decir algo? Con toda libertad. Pastor, una consulta. ¿Por qué solamente consideraban a los varones como diáconos y no a las Ya. mujeres? Sí, pues, ya eso vamos a dejarlo ahí para el curso de menéutica. ¿Pero qué me quiere decir? Que si ahora se puede ocupar una dama el cargo de diácono. Sí, por favor. Sí, mi hermano, porque usted sabe ya, eh, la- eso no cambia nada, pues, porque al final el Señor le predicó a una mujer, a una samaritana, ¿sí o no? Si las mujeres, Dios lo levanta también a ellas, siguen predicando, pues, hermano, ¿no? Pero respetemos lo que dice ahí. La iglesia se da que hay que elegir nomás, pues, hermano, lo que el Señor, al final, no se mala bien, ¿no? Ya, mis hermanos, ya. Pero de todas maneras, hay que profundizar más en la hermenéutica. Se puede estar haciendo una mala observación ahí, hay que ver. Pero bien, vamos a pasar a la lección 8. Entonces, ya vamos avanzando ahí. La iglesia perseguida, ya es un... Usted sabe que todo este estudio está hecho a manera de un bosquejo. Usted puede agarrar una lección y dar una enseñanza ahí. Marco 12, pero antes de todas estas cosas, os hace. Hola, ¿me están escuchando?
Hola, pastor. Se Sí, por escucha favor. entrecortado. No sé si solo es Ya. en mí o... No se escucha. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, hay momentos que sí se escucha, pastor, claro, pero también se corta, se paraliza. Oh, ya, ya. ¿Ahorita me escucha? Pastor, igualmente escuchamos así entrecortados, no escuchamos claro. Ya. A ver, ya ya voy a cortar